Antonio Millán Puelles, Fundamentos de Filosofía. Primera parte: el ente lógico. Capítulo 4: el concepto. Punto 3. Los predicables. En torno a la simple aprehensión han aparecido hasta ahora dos clases fundamentales de propiedades lógicas: la significación de los términos universales y la universalidad de los conceptos objetivos que constituyen naturalezas abstractas. Los conceptos formales no dan lugar, de suyo, a ninguna especie de propiedad lógica, pues la relación que estos conceptos tienen con sus objetos es algo que poseen en sí mismos, en su propio ser individual, previo a todo conocimiento que de él pueda tenerse. A estos dos tipos de propiedad lógica habría que añadir otras especies menos importantes, pero limitaremos el examen a la que se deriva, como una afección propia, de la universalidad, y que es la predicabilidad del universal entitativo. A esta propiedad se ha hecho referencia anteriormente, con ocasión del estudio de los diversos tipos del universal, por tratarse de algo que se percibe pronto cuando se advierte la diferencia entre lo universal y lo común. Pero ahora conviene que se le estudie en su lugar propio, posterior al que corresponde al examen de la universalidad entitativa. Lo que se llama predicabilidad no es otra cosa que la propiedad del universal entitativo, por virtud de la cual éste es atribuible a una pluralidad de objetos. El universal, hombre, no solo puede concebirse como una naturaleza realizada en todos los hombres, sino también, y justamente por esto mismo, como un atributo predicable de ellos. Si se tratase de una naturaleza singular, no podría atribuirse a una pluralidad de seres. Es, por tanto, su universalidad el fundamento de su predicabilidad, y en esto consiste el sentido de la fórmula usualmente empleada, según la cual el universal es, a la vez, unum in multis et de multis, es decir, algo uno que, por hallarse en varios, puede decirse de varios. Considerado solo como in multis, tenemos el universal pura y exclusivamente como universal, pero advertido también como de multis, se tiene ya el universal en tanto que predicable. La propiedad de poder ser atribuido a una pluralidad de cosas consiste en una pura relación de razón, cuyos elementos son los siguientes: L grados, un sujeto de esa relación, que es el mismo que hace de sujeto o soporte del universal, a saber, una naturaleza abstracta; segundo, un término, que son las cosas mismas a que se puede atribuir el predicable, pero concebidas ahora no tanto como lo que realiza el universal, cuanto como aquello que soporta o puede recibir la atribución; tercero, un fundamento de la predicabilidad misma, y que, como ya se ha dicho, es la universalidad con que las naturalezas abstractas son concebidas connotativamente a los seres que las realizan o pueden realizarlas. La naturaleza abstracta, hombre, que es una naturaleza real, se convierte en el universal correspondiente cuando, sin dejar de ser real, la concebimos como algo dotado de una relación de razón por la que se aparece pertinente a cualquier hombre real, lo que no tiene sentido ni puede acontecer en la concreta naturaleza de ningún hombre determinado. Y el universal, hombre, a su vez, se torna el respectivo predicable cuando, sin dejar de ser universal, sino precisamente basándose en que lo es, lo concibe la mente como algo provisto de la relación de razón por la que se presenta como una naturaleza atribuible a una pluralidad de seres. Más arriba se ha dicho que toda naturaleza universal tiene una materia y una forma. La materia es aquello a lo que afecta en la mente la universalidad; la forma, en cambio, es esa misma universalidad. La naturaleza universal, hombre, y la singular de este determinado hombre, tienen la misma materia, pero su forma es distinta, porque en el primer caso la naturaleza del hombre está afectada de universalidad, mientras que en el segundo es singular. La división de los universales puede hacerse, en consecuencia, desde dos puntos de vista, el de la forma y el de la materia. Pero si la división se hace por la materia, el resultado no podrá ser una división de los universales en cuanto universales. Para esto último es necesario diferenciar los modos o tipos de universalidad. Lo otro es una clasificación de las naturalezas reales según su propia y estramental fisonomía. Se conviene en llamar predicamentos a los supremos géneros que resultan de dividir los universales por la materia, y se reserva el nombre de predicables, según una acepción más restringida que la que antes fue tenida en cuenta, a las especies o modalidades que resultan de dividir los universales por su forma. En cambio, si la palabra predicable se toma en la acepción amplia, todo predicamento, por ser universal,
es algo predicable o atribuible a una pluralidad de seres. Y en este mismo sentido todo lo que es predicable constituye un predicamento, o puede ser inscrito en la región o departamento predicamental correspondiente. En el sentido estricto, los predicamentos representan modos o tipos de ser, mientras que los predicables constituyen las varias modalidades de ser universal y atribuible, de suerte que los primeros distribuyen las cosas tal cual son en sí mismas, independientemente de toda propiedad lógica que puedan revestir en nuestra mente, en tanto que los segundos resultan de dividir las cosas o naturalezas reales, pero en cuanto están ya abstraídas y como revestidas de esas propiedades irreales que hemos denominado universalidad y predicabilidad. Un ejemplo permitirá ilustrar la distinción. La naturaleza universal, hombre, considerada en sí misma, es una sustancia, o sea algo que es en sí, a diferencia de la blancura, que realmente puede afectarle, y que es, por el contrario, un accidente. La diferencia entre sustancia y accidente es una diferencia predicamental, es decir, entre dos predicamentos, pues ser en sí y ser en otro constituyen modalidades entitativas que al hombre y a la blancura, respectivamente, convienen, según su propia realidad extramental. En cambio, la diferencia entre dos predicables tiene otro sentido. La misma naturaleza universal, hombre, puede ser considerada, en tanto que abstraída como una especie del género animal. Es claro que en la realidad singular y concreta de las cosas ningún hombre es una especie ni ningún animal un género. En esa realidad no hay más hombres que los hombres individuales ni más animales que los que individual y concretamente lo son, y, además, cada hombre individual es un ser animal individual. La diferencia entre el género y la especie es, pues, una diferencia entre predicables, ya que ser género y ser especie son dos propiedades que, en este caso, convienen respectivamente al animal y al hombre en cuanto son naturalezas abstractas mutuamente comparadas por el entendimiento en atención a su diverso modo de universalidad. Los predicamentos son universales metafísicos, los predicables, universales lógicos, según la distinción que oportunamente se hizo. En consecuencia, el examen de los predicamentos puede hacerse en metafísica, pero esto no significa que la lógica no los pueda estudiar a su manera. Es cierto, desde luego, que los predicamentos representan las naturalezas reales, independientemente de toda propiedad lógica, y en esto difieren de los predicables. Pero una cosa son los predicamentos y otra su respectiva ordenación. Ordenar un predicamento es establecer en cada grupo o género del ser real los diversos subgrupos o especies en que éstos se dividen. Así, dentro del predicamento, sustancia, entran tanto las sustancias incorpóreas como las corpóreas, y en estas, a su vez, tanto las vivientes como las no vivientes, etc. Cada una de estas cosas en que el predicamento se divide es, en sí misma, una naturaleza real, pero no es nada real su misma ordenación dentro de él, ya que, de hecho, en el mundo extramental ninguna sustancia corpórea es una especie o subgrupo de la naturaleza general, sustancia, ni hay tampoco ninguna sustancia real que pueda ser indistintamente corpórea o incorpórea, sino que es tan solo, en cada caso, una de las dos cosas. En suma, la ordenación de los predicamentos supone o da lugar a una serie de propiedades lógicas, algunas de las cuales solamente aparecen en esta ocasión. Por todo ello, tanto la lógica como la metafísica pueden ocuparse con los predicamentos, y hasta hay en la lógica de la escuela toda una parte que se denomina precisamente lógica predicamental, uno de los capítulos en que la lógica material se divide. Sin embargo, en parte por razones de espacio y de la índole de la presente obra, y en parte también para evitar innecesarias repeticiones, aplazaremos el examen especial de los predicamentos hasta llegar a la oportuna ocasión en el desarrollo de las cuestiones metafísicas. Volviendo a los predicables, ¿cómo clasificar sus posibles especies o modalidades? Porque es estas precisamente a lo que en un sentido estricto se llama predicables. Trátase, pues, de determinar los varios modos, según los cuales son atribuibles las naturalezas o conceptos objetivos universales, y como quiera que la universalidad es el fundamento de la predicabilidad. La división de que nos ocupamos exige establecer cuáles son las diversas maneras en que se relacionan con sus inferiores esas naturalezas que hemos denominado universales. 64. Toda naturaleza universal es algo uno que se halla en varios, por eso puede decirse de varios. El universal entitativo surge de concebir una naturaleza como algo pertinente a una pluralidad de cosas. De ahí que haya, en principio,
tantas maneras de universalidad como modos posibles de que algo uno pueda pertenecer a varios. Y, en general, estos modos son dos. Una cosa, en efecto, puede encontrarse en varias, por uno de estos dos títulos, o por constituir la esencia de ellas, o por ser algo que a esta esencia realmente adviene. El modo primordial en que una cosa puede encontrarse en varias es, sin duda, el primero. Fuera de él solo es posible que la naturaleza universal sea realmente algo distinto de la esencia de sus inferiores. Esta distinción da lugar a la diferencia entre la predicabilidad esencial y la accidental. En cada una de ellas puede darse una doble situación. La naturaleza universal puede constituir toda la esencia de sus inferiores, o tan solo una parte. Y por lo que respecta a la predicabilidad accidental, puede acontecer que lo que no es la esencia se relacione con esta según una conexión necesaria, o bien, por el contrario, de un modo contingente. Si la naturaleza concebida como pertinente a la esencia de sus inferiores representa toda la esencia de ellos, se tiene el tipo de predicables que mejor cumple el oficio, y al cual se conoce con el nombre de especie. Por ejemplo, la naturaleza universal, hombre, expresa, aunque de un modo abstracto, toda la esencia de los seres humanos individuales, constituye, por tanto, la especie a la que tales seres pertenecen. Si examinamos la naturaleza, hombre, encontraremos en ella dos partes o elementos, los que se designan, respectivamente, con las palabras, animal, racional. En el todo específico cada una de estas partes cumple oficio distinto. El concepto objetivo de animal es lo que en la especie, hombre, queda determinado por el concepto objetivo, racional. Esto supone que ese concepto puede sufrir tal determinación o, lo que es lo mismo, que se comporta en el todo específico como una cierta parte potencial. Tal parte potencial es justamente el género de la naturaleza humana, y a lo que determina o actualiza al género, constriñéndole a ser, en este caso, hombre, se conviene en llamarlo diferencia de esa naturaleza. En este caso, el carácter de ser, racional. En general, toda especie se encuentra articulada por un género y una diferencia. El género es la parte potencial, la diferencia, la parte actual. Y ambos son predicables, como la especie, aunque en un grado menor de perfección. El concepto, animal, es predicable de cualquier hombre individual, como algo que expresa potencialmente la esencia de éste. También se puede predicar de los hombres concretos singulares el concepto de ser, racional, pero entonces se trata de algo expresivo de lo que les distingue de todos los restantes animales. Solo la naturaleza específica, hombre o animal racional, puede ser predicada de cualquier hombre real como constitutiva de su cabal esencia. Y de esta suerte son tres los predicables que poseen, cada cual a su modo, un sentido esencial, la especie, el género y la diferencia. La predicabilidad accidental da lugar, por su parte, al propio y al accidente, el propio o propiedad. Representa la clase de las naturalezas universales que se relacionan con la esencia de sus inferiores de un modo necesario, como acontece con el carácter de risible que el hombre tiene. Por ser algo que fluye o dimana de su propia esencia, sin que pueda decirse que forme parte de ella. Por el contrario, el accidente es el predicable o tipo de universal al que pertenecen todas las naturalezas que guardan con la esencia de sus inferiores una relación accidental o contingente. De manera que no solamente no forman parte de ella, sino que ni siquiera se derivan de su misma estructura. Tal es el caso del color, blanco, que el hombre puede tener, y del que puede también hallarse desprovisto. Los 5 predicables, género, especie, diferencia, propio y accidente, son, en último término, modos diversos de relacionarse los universales con sus inferiores singulares y concretos. Es género toda naturaleza que expresa, indeterminadamente, la esencia de sus inferiores. Por eso, entre el género y esto se interpone la especie, la cual expresa esa misma esencia, determinadamente. De ahí que el género no solo pueda predicarse de los inferiores singulares, sino también de las especies en que él mismo se divide, 65. Así, el género, animal, no solo se predica del jinete y de la cabalgadura, sino también, en general, de la especie, hombre, y de las especies de los animales irracionales. La especie, pues, se relaciona lógicamente, por una parte, con el género y, por otra, con los inferiores individuales, se subordina a aquel y se predica de estos, 66. Dada esta peculiar situación de la especie como algo intermedio entre el género y los individuos,
se comprende que todo género haya de tener, al menos, dos especies. Porque lo que distingue a la especie del género es algo cuyo contrario es igualmente compatible con este. Por eso se dice que la naturaleza genérica expresa la esencia de sus inferiores de una manera indeterminada o potencial, es decir, como algo que es susceptible, en principio, de recibir determinaciones distintas, aunque es obvio que, una vez recibida una, no sea ya capaz de sufrir su contraria. Es, diferencia, toda naturaleza que expresa la esencia de sus inferiores de una manera determinativa, como aquello que en esa esencia hace que lo genérico se contraiga a específico. Así el carácter de ser, racional, que hace en la especie humana que el animal se determine a hombre. La diferencia se relaciona con el género, con la especie y con los inferiores singulares. Con relación al género, es divisiva de él, por lo que toca a la especie, es algo constitutivo o determinante, y, en fin, respecto a los inferiores, que son los mismos que los de la especie. Es un universal que se predica de ellos como parte actual o determinativa de su esencia. 67. El propio coincide con la diferencia en convenir a sus inferiores de una manera determinativa, pero difiere de él por tratarse de algo que no es de la esencia de los inferiores, sino sobreañadido a ella, aunque sea de un modo necesario. 68. El accidente también conviene con sus inferiores de una manera determinativa, pero su conexión con la esencia de estos es de carácter puramente accidental. 69. Tal conexión es accidental respecto de la esencia, aunque puede ocurrir que la posea algo inseparable del individuo en que aquella se da. Por ejemplo, el ser macho o ser hembra son accidentes del animal, pues ninguno de ellos se deriva, de un modo necesario y exclusivo, de la esencia de éste. Pero en cada animal individual el ser macho o ser hembra es algo inseparable.